¿Cómo están el día de hoy? Día viernes, segunda clase. Les decía que a las que habían comenzado, o sea, que las que estaban ahí a las 17, que es una de mis clases favoritas, así que ojalá que ustedes también la disfruten igual que yo. Vamos a comenzar y vamos a comenzar desde lo que quedamos ayer, que en el fondo fue la presentación de algunas de las que no se presentaron y la presentación de los grupos, ¿ya? Vamos a partir por las que no se presentaron. Solo que, chiquillas, perdónenme, pero yo no hice mi trabajo de observar cuáles eran las que sí y las que no. Les voy a mostrar las que sí tengo anotadas de ayer, ¿ya? Para que las que no se hayan presentado, yo voy a ir mirando igual ahí en las que están en las pantallitas. Les voy a ir mirando para que ustedes vayan diciendo también yo no me he presentado y estoy aquí para poder decirlo. Acuérdense que íbamos a decir el nombre. Después le voy a poner como la PPT, pero mi nombre es y hoy necesito que este módulo me regale. En el fondo estamos viendo cuál es nuestro propósito, nuestra expectativa, ¿ya? Silvia, si me vas ayudando también sería genial. Te voy diciendo los nombres de los que voy teniendo. O va a ser leche. Que la descargué, pero no la miré. Valesca Ponce, ya se presentó ayer. La Andrea Chacón, Vanessa Rebolledo, Cristina Sangüesa, María Angélica, no tengo el apellido. Dame La un Jimena segundo, González, dame un segundo. ya, voy ¿Quiénes muy se rápido. presentaron? Sí, sí. Ya, Valesca Ponce, ¿Ya? Andrea Chacón, ¿Ya? Vanessa Rebolledo, Cristina Sangüesa, María Angélica, que no anoté su apellido, Jimena González, Espérame. Úrsula Navarro, Úrsula Navarro. Vivian Macedo. Espérame, dame un segundo. Navarro. Sí, sí. Navarro, Vivian Macedo, sí. Y Victoria Vidal. me dijiste primero María Angélica. Sí. Jimena González. Jimena González. Úrsula Navarro. ¿Ya? Sí, Vivian Macedo. sí, Voy como caballo de carrera. sí. Víctor, perdóname. Victoria Vidal. Vidal. ¿Ya? Montserrat Durán. ¿Ya? Jennifer Salas. ¿Ya? Daniela Burdiles. ¿Ya? Y Judith Chamorro. Todas ellas se presentaron. Sí. Ujú. Entonces ahora seguimos con las que ayer no alcanzaron. El nombre y lo que espero de este diplomado. La Montserrat Durán ya estaba, la Andrea Chaconcín, la Marcela Alcaíno parece que falta. Marcela Alcaíno no estaba. Está, pero no No aparece como estaba que se aquí. presentó ayer. Marcela ¿Estará Alcaíno, por sí, ahí? sí, ahí está, pero a lo mejor no puede contestarte. Vamos con la María José Gutiérrez que ya nos había levantado la mano. Eso, me Ya. encanta, chiquillas. Ahí, yo no, yo todavía no. Excelente. Hola María Hola. José, ¿cómo está ahí? Bien, gracias. Bueno, y mi nombre es María José Gutiérrez. Soy directora de un jardín acá y bueno, ¿qué espero? Em, más que lo que hablamos ayer, que se ha quizás vinculado como a los niños, a las emociones de ellos, quizás me gustaría enfocarme un poquito más en como en los equipos. Ya tener como más herramientas como para ver las emociones de los equipos, porque obviamente si los equipos están bien, los niños van a estar bien. Y igual lo he comentado en módulos anteriores. Un segundo. Quedamos en la pausa. Y ahora sí. Ahí sí. Lo he comentado en módulos anteriores que acá en Natales tenemos un par de particularidades en cuanto a personal que no siempre llega. Entonces a veces hay un desgaste muy grande por parte de los equipos. Ah, Entonces, tienen como las herramientas para poder afrontar eso y de repente que se sientan mejor, más acompañadas también. Y quizás también como por un tema personal de cada una.
ya incluyéndome, obviamente, porque todas sabemos que este trabajo, este puesto es un poco ingrato. Nosotros nos preocupamos de todas, pero de nosotras. Así que eso me ¿Cuándo? gustaría Tal cual. adquirir. Súper. Sí. Gracias, María José. ¿Quién Beadil puede ser, más? Beadil. Sí, yo falto. Vamos. Hola, Beadil. Hola. Bueno, mi nombre es Beadil Alvear Palma. Soy de la ciudad de Nueva Imperial, de la región de la Araucanía. Trabajo en una sala cuna y jardín infantil. Llevo 15 añitos ya desempeñándome en los niveles de sala cuna, menor y mayor. Y en bastantes ocasiones surrogo la dirección de mi establecimiento. Y lo que me gustaría que me regalara este módulo, la verdad es que es empoderamiento, seguridad, inspiración también para crecer profesionalmente y para ir transformando de manera positiva mi entorno. Eso. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Ahí las saluda a todas las que están también con camarita que las puedo ver. Yo por aquí no me alcancé a presentar. Vamos. La Alejandra. Alejandra Alavés. No puedo prender la cámara porque voy conduciendo. Está Voy perfecto. de traslado de mi trabajo a mi casa. Yo soy Alejandra Lavés Pierola. Llevo 25 años trabajando como directora. En el que estoy ahora es el segundo jardín. El primero trabajé 9 años y acá ya llevo 16 años. Y en el que estoy ahora. Trabajo para el lado de la cordillera de Curicó, para una comuna que se llama Romeral. Y mi expectativa con respecto al curso es aprender y poder aplicar estos nuevos conocimientos, como dijo la colega anterior, con el equipo. Porque mis desafíos más bien van con los adultos, cómo gestionamos, intencionamos, identificamos nuestras emociones y cómo podemos aplicar esta gestión del cambio. Me gustó Ujú. bastante el tema que vimos en la sesión anterior, Súper. Muchas gracias, Alejandra. de que Seguimos. Norma, me parece que tampoco te habías presentado ayer. Hola, sí, no, yo no me presenté ayer porque ingresé tarde. Ingresé Hola, Norma, ¿cómo prácticamente estáis? a la segunda tanda. Bien, Está gracias. perfecto. Me presento, mi nombre es Norma Valdebenito Quilodrán, soy educadora de párvulos, llevo 10 años en el sistema BTF de la comuna de Penco. Por 9 años fui educadora de nivel medio heterogéneo y directora subrogante. Hoy en día ya me encuentro en un cargo un poquito más administrativo porque soy la coordinadora comunal de los BTF. Y mi Ujú. expectativa de este cargo es poder, de este módulo en particular, es poder quedarme con las mejores herramientas, sobre todo en lo que es el liderazgo, en cómo poder movilizar de mejor forma a mis comunidades educativas. Perfecto. Muchas gracias, Norma. De nada. Oli, Ajá, dice Romina que va conectada, pero si puede escribir en el chat porque no puede hablar, está tiene baja perfecto. señal. Sí, en el chat también está bueno. Ahí Ya, ok. después tú, Silvia, me dices qué es lo que dice. Nati Santibáñez, si te había... No, No, no no me te había presentado presento. ayer. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí haciendo trámites, que no había podido mandar los papeles de la del pagaré y todo eso, así que hoy ya me arranqué un poco antes de todo. Bueno, me presento rápidamente que me llamo con el número. Mi nombre es Natalia Santibáñez, yo trabajo de educadora de párvulo desde el año 2013. Ahora en el jardín donde estoy, que está en Niebla, en la región de Los Ríos, me desempeño ahí como educadora. Bueno, he ido cambiando entre sala cuna heterogénea y nivel medio heterogéneo, además de estar como subrogante también en el establecimiento. Es un jardín pequeñito de 2 niveles solamente heterogéneo y ahí llevo 8 años. Bueno, lo cual es mi meta y lo que más deseo es aprender para poder desempeñarme a futuro como directora. Ojalá ahí mismo en el mismo jardín me encantaría poder liderar ya de forma más formal el jardín
y el equipo y poder entregarles lo mejor al equipo. Yo creo que y trabajar colaborativamente con ellas. Es un jardín que tiene 18 años, pero requiere y necesita de una buena líder y hay mucho, o sea, mucha fortaleza en el equipo y no se han podido quizás sacar el mejor provecho. Pero esa es la idea mía de poder aprender y estar bien preparado para poder Para llevar llegar a al cabo siguiente esta. desafío. Tal cual. Eso. Súper, gracias Natalia. Ya. Que así sea entonces. Nos falta Andrea Vallejos, Constanza Espinosa. ¿Quién Hola, prende micrófono? Andrea Vallejos. sí, sí, voy conduciendo, por eso no voy a encender la cámara, me Está voy perfecto. a mi casa. Yo soy Andrea Vallejos, trabajo en Fundación Integra, soy directora de un jardín infantil de la comuna de Rankin, de la región de Ñuble, y mi expectativa para este módulo es fortalecer conocimientos, ya que igual hemos tenido por nuestra institución varias cursos y capacitaciones respecto de la temática de bienestar Ajá, emocional. Así que eso, excelente. Gracias, Andrea. ya. La María José ya se presentó. Natalia Marchán, Constanza Espinosa, Daniela Cisterna. ¿Alguna de ellas o alguna de las que no se haya presentado? Si no, ahí está la Daniela. Hola, Hola, Daniela. hola, perdón, voy a tratar de habilitar mi cámara, está un poquito oscuro. Ahí sí, ahí sí parece que se alcanza a visualizar. Hola, mi nombre es Daniela Cisterna, soy de la comuna de Coyipulli, novena región, trabajo en una escuela intercultural al borde del río y al borde de la separación de la octava con la novena, ¿ya? Em, Trabajo con un nivel heterogéneo. Llevo 8 años trabajando en esa institución, que es una escuela con 130 estudiantes, ¿ya? También soy coordinadora comunal de la red de educadoras de párvulos de la comuna de Coyipulli y eso, no sé qué me había que decir. Estoy nerviosa. ¿Qué era lo que esperabas de este módulo, Dani? Bueno, obviamente lo que uno espera es poder seguir aprendiendo y teniendo herramientas para poder desarrollarse. Mi sueño es poder estar al frente de alguna institución y obviamente este curso uno lo toma con ese fin, pues de conocer experiencias y de tomar también las experiencias de colegas. Nos han tocado algunos módulos, trabajos en equipo y ha sido súper valioso también aprender de otras compañeras, así como también de ustedes como profesores. Súper. Muchas gracias, Dani. Qué bonito hacer clase al lado del río, lo encuentro Es un místico. desafío, yo ando súper Te resfriada, creo, así que es todo un te creo. desafío. Gracias, Dani. Ahí ya lo vamos a ir conversando. Constanza Espinosa, una de mis mejores amigas se llama así, Connie. Hola, no sé si me Hola. veo. Sí, ahí sí. Bueno, mi nombre es Constanza Espinosa, soy educadora de párvulo, ya egresé el 2020, son como ya 7 años. Y bueno, mi cargo dentro del colegio donde yo trabajo es el de coordinadora de ciclo, entonces todas estas habilidades me sirven, de este módulo me van a servir para poder implementarla mejor en mi cargo. eh, Alguna expectativa que yo tengo de esto, claro, es profundizar los conocimientos eh, eh, adquiridos. Eso, no sé qué más comentarle. Eso está bien, Constanza, muchas gracias. Yo voy Digo tomando yo, nota porque sí también veo sus expectativas. Sí, no sé quién no prendió sé el si me micrófono. escuchan. Dale, Natalia Natalia. Natalia. Marchán. Sí, te escuchamos. Sí, es que voy conduciendo, así que, pero me estacioné para presentar. Eso, Bueno, gracias. soy Natalia, soy directora de un jardín de la Fundación Integra, ubicado en la localidad rural de Los Niches, en la comuna de Curicó. En Fundación Integra llevo trabajando 16 años, en este jardín llevo 10 años, de directora debo llevar como 8 en este establecimiento y mi principal expectativa con respecto al curso es adquirir nuevas herramientas,
También fortalecer el trabajo con mis compañeras de la comuna, porque hay dos compañeras más que somos como del mismo territorio, y también poder replicarlo en mi jardín todos los contenidos y habilidades que obtengamos de este curso. Excelente. Muchas gracias, Natalia. Ya, Buenas tardes, profesora. Romy. Sí, hola, profesora. Buenas tardes a todas. Bueno, mi nombre es Romina Villanueva. Soy directora de un jardín infantil de Integra, colega y amiga de Natalia, que acaba de hablar, y también de Alejandra Lavé. Bueno, Excelente. llevo 13 años en la institución, en el mismo jardín y en el cargo. En relación a mis expectativas del curso, principalmente es llenarme de mucho conocimiento, actualizar en el liderazgo, en la gestión y articular por sobre todo lo que vamos aprendiendo con la gestión actual de mi jardín. Eso principalmente, profesora. Súper, muchas gracias, Romy. ¿Me queda alguien? La Marcela nos queda, parece. Si no, Estoy viendo las chicas que están presentes aquí. A ver, sí, Natalia Ríos no está. si no, Silvia, las dejamos también podemos dejarlo para el próximo martes. Hay algunas que no hayan quedado, después lo vamos cliqueando. De las que están, ya todas hablaron o se sintieron ahí como con la confianza de poder levantar la mano y decir, si no, las otras puede ser que estén también en otro momento. Lo dejamos para el martes las que les faltan. Chiquillas, nos quedaban también dos grupos. Acuérdense que tenemos máximo 4 minutos, las encargadas del tiempo de sus grupos, para que estén ahí presentes, ¿ya? Yo les voy a mostrar acá la presentación para que nos recordemos también de esas preguntas que podemos responder, que podemos contar el caso completo, así como lo hizo el grupo uno, que lo hizo así muy rápido y logró decir todo lo que quería decir, espectacular, o podemos responder alguna de estas preguntas, ¿ya? Entonces, aquí les dejé las preguntas para que vayamos con el grupo 4. Silvia, ahí, eso, si Beadil, nos puedes. sí, Beadil Alvear, Cristina Sangüesa, Natalia Santibáñez, Vivian Macedo. Parece que está Beadil, Sí, eso Vivian, quería ver si parece que sí, estoy solita. sí, Vivian no la Porque la veo, Vivian iba a exponer, pero estaba mirando que no está. eso sí estaba mirando que no está tampoco. Sí, Natalia, y bueno, la Natalia verdad está, es que están, no sé, ¿qué más está en mi grupo? Natalia Santibáñez. Ya, Estaba Beadil, Cristina, Natalia Santibáñez y Vivian Macedo. Eran las cuatro del grupo 4. Y Beadil, ¿te sientes cómoda con hablarlo tú? es que la verdad es que, bueno, nos costó un poquito como escoger la problemática en sí, porque habíamos dos que coincidíamos como con el tema de las mordeduras. Ajá, Y Vivian después expuso una situación y finalmente nos quedamos como con eso, que era como la de regulación, en este caso de los niños y niñas. Ella está como en un nivel más grande. ya. Entonces, pero no fue mucho lo que alcanzamos a avanzar. De hecho, habíamos quedado en el paso uno. Oye, Beadil, ¿y les costó mucho como mirar el síntoma o solo alcanzaron a debatir como la situación que iban a buscar? Sí, es como lo que íbamos a abordar y bueno, como habíamos quedado en lo que iba a poner Vivian, ella se enfocaba también en la familia, que era bien complejo abordar la situación porque sentía que cuando lo conversaba con la familia, finalmente veía como reflejadas las mismas acciones que hacía el niño en este caso en el aula. Ajá, Entonces ahí estábamos como medias complejas con eso. tal cual. Súper, gracias, Beatriz, no te preocupes.
Creo que es súper importante con este caso específicamente ver o darle una vuelta, chiquillas, y esto va para todas, no solo como a un solo grupo, darle una vuelta de cómo es estos iceberg de la conducta, porque cuando estamos hablando de las familias, como decía Beadil en este caso, como en el fondo se ven reflejadas ciertas conductas y ciertos comportamientos, entonces nosotros probablemente no vamos a poder ir a intervenir a esa familia, ¿verdad? Pero sí podemos entregar ciertas pautas o ciertos tips que le puedan ayudar y acompañar para poder acompañar a ese niño o a esa niña. Entonces, cuando entendemos qué es lo que hay debajo de ese iceberg, tenemos esa posibilidad de poder encontrar esas pautas. Si solo nos centramos en la conducta, probablemente vamos a estar también en alerta con la otra persona. Ya lo vamos a ir conversando a medida que va pasando el tiempo, pero el cerebro funciona en alerta si yo voy inmediatamente a decirte como, oye, es que tu hijo mordió, oye, es que tu hijo pegó, oye, es que tu hijo lo que sea. Entonces, esas son estrategias de comunicación que nos van a servir mucho para poder potenciar ese vínculo familia-escuela. Pero lo primero que tenemos que hacer es observar esas necesidades emocionales. Por eso estamos trabajando en esto, porque en el fondo necesitamos saber cuáles son esas necesidades emocionales más allá de la conducta que pasa con un niño o con una niña. La conducta es la mordedura o la conducta es la desregulación qué puede estar sucediendo. Y eso sí o sí va a tener algún impacto con la familia, pero también sí o sí, no solo con el papá, mamá, sino que con otros miembros de la familia. Ese niño se junta o no se junta con el abuelo, se junta o no se junta con el primo, se junta o no se junta con el tío. ¿Cuáles son sus espacios en los que se mueve? Porque los niños nos están mirando, entonces puede ser que los papás estén haciendo lo mejor posible, pero el abuelo no sé, dice súper harto garabato. El niño va a estar diciendo garabato. Entonces, en el fondo, vamos a estar mirando y observando el entorno en general. Muchas gracias, Beadil, y ahí ya está bueno, igual también el caso, y ahí vamos a ir conversando en adelante. Grupo Ale- 5, 5. Alejandra Lavé, Andrea Chacón, Norma Valdenito, Natalia Ríos. las que A mí me estén. tocó de vocera. A mí Eso. me tocó de vocera Sí, y también dale la elegimos vocera. no, elegimos como desde la de regulación emocional. Y en realidad fue bien rica la conversación porque a partir de esta teoría de la gestión del cambio vimos de que generalmente buscamos como la conducta y tratamos de solucionar esta conducta sin darnos el tiempo de reflexionar y buscar más allá pueden ser las causas. Ujú. Y en esta conversación nos dimos cuenta que era multifactorial, puede ser desde cómo despiertan en la mañana, cómo durmieron, qué tanto ven a los papás, que a veces los papás están cansados, estresados y pasan el celular, el abuso de pantalla. Vimos como múltiples causas que pudieran tener este desenlace de regulación emocional. Y, Ah, mm, y ahí nos fuimos a ver este ejercicio de si veíamos sí y el entonces. Entonces ahí vimos que si identificamos qué situaciones gatillan la desregulación, entonces podremos anticiparnos y prevenir episodios críticos. Si el equipo educativo valida las emociones y acompaña con calma, entonces el niño se sentirá más seguro y podrá regularse progresivamente. Si se implementan rutinas visuales y anticipación de cambios, entonces disminuirá la ansiedad frente a transiciones a actividades nuevas. Si se crea un espacio de calma, eh, si se crea un espacio de calma dentro del aula, entonces el párvulo tendrá un lugar seguro para recuperar el control emocional sin sentirse castigado o amenazado. Si la familia y el equipo acuerdan estrategias comunes, entonces habrá mayor coherencia entre el hogar y la escuela, favoreciendo la autorregulación del niño. Eso fue como los ejercicios que fuimos viendo del sí y el entonces. excelente, Alejandra, me encantó. Oye, Mm, y en ese, porque mm, en ese trabajo del sí entonces, ¿verdad? Que en el fondo muchas veces estamos sí. viendo como este multifactorial del que hablaban ustedes, que es Mm, efectivo, pero, o no, no voy a decir pero, mm, y muchas veces no sabemos cuál de ellos es el que está influyendo, ¿verdad? claro. ¿Qué tan fácil creen ustedes o muy difícil creen ustedes? Aquí te voy a, como es una pregunta Mm, externa, sé que no lo conversaron ayer en el equipo, pero fue ir directo como a esa solución como de ya. Entonces vamos a, por ejemplo, a implementar un espacio de calma. Pero ¿cómo vamos a implementar el espacio de calma? ¿O por qué vamos a implementar el espacio de calma? Como en el fondo,
¿Fue rápido ir a la solución en vez de como de este multifactorial que podrían ser como las situaciones que están pasando? ¿O Yo les sé, resultó difícil? lo que nosotros conversamos de que si vamos como a ver cuál es la causa multifactorial que pudiera haber, es necesario hacer otra estrategia antes de llegar a la solución. Por ejemplo, hacer entrevistas a la familia, observar a los niños, ver Ujú. condiciones de la caracterización individual, grupal, qué voy a hacer qué tanto tengo que conocer a la familia para llegar a esta solución. Entonces, no es tan fácil llegar a la solución en sí cuando yo acredito o valido esta multifactorial que puede haber de base. Tal cual, tal cual. Súper. Muchas gracias, Mm, Alejandra, y el equipo ¿de qué? 5. Gracias. Gracias, Mm. Gracias, chiquillas, ahí por compartir, por hablar. Yo sé que este fue un espacio chiquitito y cortito el que tuvieron y como que estamos acostumbradas además, nosotras mujeres de las autoexigentes, como que queremos hacer todo muy específico y muy detallado. Y en el fondo la idea es que podamos ir también conversando o debatiendo sobre eso. Por eso ahora también habían otras preguntas como para poder darle un poquito más de profundidad a esto que ustedes estuvieron conversando. Silvia. Es que ahora viene entrando Vivian, entonces no sé si ella estaba en la sala 4. No sé si puede exponer o no, no sé. Vivian Vivi, Macedo. Hola. hola Vivian, ¿cómo estás? Bien, venía llegando un poquito más tarde porque andaba en otra ciudad, entonces Está venía perfecto. conduciendo. Vivian, Bueno, eso, estuvimos ayer no conversando, ya nos habían alcanzamos. conversado la Beadilde sobre el caso que estaban hablando, Ya, y pues. como considerando estos minutitos como en el fondo un poco como de complemento de lo que ustedes ya estuvieron conversando. No, pero sí, Bedelde ya expuso básicamente eso, o sea, muchas veces las problemáticas trascienden a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra disposición o a lo que nosotros podamos hacer. Dentro de eso, tanto, por ejemplo, el problema de las mordeduras con los niños en sala cuna, hasta niños que golpean a otros y que todos los días tienen reclamo en transición, es lo mismo, porque a veces se asistencializa mucho y ¿cómo se llama? A partir de un diagnóstico, eh, se como que los apoderados a veces tienden a justificar cosas que tienen que ver con la crianza. Entonces, muchas veces estamos nosotros contra la espada de la pared, porque ¿qué hacemos? Entonces, que están los apoderados de los niños que golpeados, la mamá que los niños reproducen patrones porque la mamá también justifica y se pone a la defensiva. Entonces, em, a veces uno ve solo el síntoma, pero tiene que ver muchas veces con la familia, con lo que pasa con la familia, las dinámicas familiares. Entonces, reproducen patrones los niños. Sí, de todas Entonces, maneras, y ahí ahí, lo vamos a ir ahí, conversando, Vivian, porque tenía que re- ver con, eso nos decía Beadiles, que en el fondo tenía que ver con el tema familiar, como el caso que habían encontrado. pero también como equipos, los equipos tienen que estar preparados para esto, porque, por ejemplo, nos pasaba ¿cómo se llama? El niño tenía esta desregulación emocional y todas las cosas, pero yo sabía controlarlo. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Preparar el equipo para saber cuáles son los detonantes, cuáles son ¿cómo se llama? Como los PAEC que uno tiene que hacer. También tiene que preparar el equipo para enfrentar este tipo de situaciones, para no ser como un detonante más, sino para que estemos todas organizadas. Mira, va a pasar esto, tienes que tener estas, ¿cómo se llama? Estas acciones, por ejemplo, funcionaba mucho que nos ayudara para prever la situación que le podía gatillar una desregulación emocional. Entonces, el trabajar con los equipos, estar en constante comunicación, tiene que ser fundamental para que nosotros preveamos las situaciones antes de que ocurran o Ah, estar preparadas para saber cómo abordarla y no embarrarla más, pues. de todas maneras, muchas gracias, Vivian, y yo creo que en el Hola. fondo es un poco, y lo hemos ido como
conversando, ¿verdad? Yo creo que está siendo el real como dolor hoy día en educación parvularia. Diría que en educación en general, que tiene que ver como con esa comunicación también entre los adultos. Ya nos decía la María José por ahí, como de, ¿verdad? Quiero saber cómo, cómo reaccionar ante la familia o ante los equipos, como sabemos cómo trabajar con los niños, nos han enseñado cómo trabajar con los niños, está dentro de nuestro propósito también principal y fundamental de cuando entramos a estudiar esta carrera que es tan bonita, ¿verdad? Sin embargo, se nos quedó un poco en el tintero esta forma en la que nos vamos vinculando. Porque tal como decían ustedes, ese niño o esa niña tiene una desregulación emocional y conductual básicamente porque algo está sucediendo, no necesariamente porque el papá o la mamá están haciendo un mal trabajo. Y aquí voy a ser sumamente enfática porque estoy en un trabajo súper potente como con respecto a las familias. Creo que ese puente se tiene que construir, ese vínculo se tiene que construir y se tiene que construir también entendiendo que la familia hace lo que puede con las herramientas que tiene y muchas veces no tienen herramientas. Entonces, ¿cómo yo le puedo entregar esas herramientas? ¿De qué manera me comunico con esa familia? Porque esa familia, ese papá o esa mamá pueden estar haciendo, queriendo hacer lo mejor posible por su hijo o por su hija, pero ese papá o esa mamá están pasando también por muchas cosas. Hoy día venía justo antes de entrar acá, estaba conversando con una, hoy día ya somos amigas, que es parte como de, trabajamos juntas en varios proyectos, y se está separando y tiene 3 hijos y está muy triste y está muy complicada y está pensando en cómo eso le va a afectar a sus niños y en cómo eso le está afectando en el colegio y en cómo se están relacionando hoy día con sus compañeros. Están pasando cosas, pero ellos están haciendo lo mejor posible como papás. Están en una situación compleja familiar. Entonces nos van a ir pasando muchas cosas de esas. Y nosotros que estamos con 10, 15, 20, 100, 200 familias en establecimientos, el otro día hablaba con una encargada de convivencia escolar, tienen 2.600 familias en matrícula. 2.600, es imposible que podamos llegar en un colegio, en un establecimiento a ver o abarcar a todas las familias. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es un poco lo que decías, Vivian, estar preparado ante las desregulaciones emocionales y conductuales, poder observar desde un vínculo distinto, tener herramientas de comunicación para que ese papá o esa mamá no entre en alerta, para que esa persona de mi equipo no entre en alerta cuando yo le estoy dando un feedback. Es necesario y es importante y eso es lo que vamos a ir descubriendo también durante estas sesiones y estas clases. Así que muchas gracias, chiquillas. Vamos a seguir. Silvia, ahora sí podemos poner el link del Menti. El objetivo Tengo de ahí, hoy. Ah, quedó ya, qué bueno. te El quería objetivo. preguntar si viste el comentario de Andrea Chacón que dejó en No, el chat. Dice que no lo he habíamos visto todavía. pensado, ¿te lo leo? Ya. Habíamos pensado que se necesita asesoramiento con terapeutas, dice, mesas de diálogos que nos permitan conocer y adquirir estrategias para poder ayudar a los niños y familias. Excelente. De hecho, mesas de diálogo es fundamental y no solo darnos vuelta como en el caso, ¿verdad? Como hoy vamos a ver este caso. ¿Qué más podría estar necesitando? ¿Cómo lo vemos desde una manera distinta? Miremos fuera de la caja. Creo que es súper importante. Muchas gracias, Silvia. El objetivo hoy día va a ser comprender cómo las creencias personales e institucionales impactan el liderazgo pedagógico y el bienestar en educación parvularia. Las creencias es todo un tema y hoy día las vamos a estar conversando, ¿ya? Entonces, la pregunta que hicimos, que vimos ayer, ¿qué situación educativa hoy le genera más preocupación o desgaste? Esa fue la nube que hicimos. La familia fue gran parte del tema y la desregulación emocional también. Son los dos más grandes tópicos que nos van generando esta preocupación o desgaste, ¿verdad? Entonces, probablemente el cambio va a tener que venir desde ahí, desde esa comunicación con la familia, desde ese integrar a la familia. Justo estábamos hablando ahora cuando estaba en la capacitación de Arica y me decía una de las chicas que en el colegio donde ella está, como apoderada, decía como nos hacen, nos obligan, comillas, a poder participar. Cada uno tiene que organizar, les estoy dando esta práctica como posible, no es una ley, ¿ya? Que ellas tienen que organizar, cada uno de las familias se tiene que inscribir en ciertos comités y organizar ciertas fechas como en el año. Unos organizan el Día del Alumno, otros organizan el Día del Profesor, otros organizan el 18 de septiembre, etcétera. De las 100 familias que tengan o 40 familias en un curso, van a haber 5 que no van a hacer nada, que no van a querer, que, ay, qué lata, ay, no quiero, sí o sí. Pero van a haber otras 35, ya, otras 20 que lo van a hacer porque tienen que hacerlo, los obligaron, y otras que van a estar súper comprometidas para poder y querer hacerlo.
Y ese cambio creo que es sumamente importante de poder integrar. Y el otro de las desregulaciones emocionales y conductuales, ya estábamos hablando de cómo, de estas estrategias que van a ir como de la mano, ¿ya? Nosotros vamos a estar hablando de algunas de las estrategias y nos van a ir saliendo. Sin embargo, esta capacitación no es de DEC, o este módulo no es de DEC, no es de la regulación. Entonces no vamos a ver estrategias específicas para cada una de las etapas de la DEC, pero van a ir saliendo estas etapas porque van a ir dentro de este botiquín que nosotros vamos a ir integrando de herramientas como líderes y también para poder hacerlo junto con nuestros equipos. Y ahora vamos a partir con esta. ¿Qué cosas nadie nos enseñó como educadoras, pero igual se nos exige saber? Ahí hay algunos ejemplos. Regular emociones, manejar las crisis, sostener conflictos. Ya nos adelantamos un poco, como en el fondo sabemos cómo trabajar con los niños, pero muchas veces se nos va con los adultos. Así es que la Silvia les puso ahí el link y acá está el QR para que lo podamos escanear. Cuéntenme si ya todas pudieron entrar, si hay alguien que está más complicada. Yo me voy a salir de la presentación para poder entrar al Menti. A ver. ¿Qué cosa nadie nos enseñó como educadora, pero igual se nos exige saber? No tenemos respuestas todavía. Si es que, Está en cuen- está en el chat ya, Mario. Ah, ya. Está viendo el link. Está ahí. ahí estaba el link. Sí, sí, está, ya lo vio. Súper. Ahí ya van apareciendo algunos. Habilidades blandas, gestión de convivencia, solucionar conflictos. Voy a asumir, proyectarlo. ¿Se ve? Sí Ahí se ve. van apareciendo. Sí. Súper. Gracias, Silvia. ¿Qué cosas nadie nos enseñó como educadoras, pero igual se nos exige saber? Ahí van apareciendo varias. Tenemos 2, 4, 6, 8. Solucionar conflictos, identificar emociones, habilidades blandas, gestión de convivencia, herramientas para liderar, mediar entre conflictos, trabajo con adultos, liderazgo de equipos, psicología en adultos, trabajar las emociones. Va un poco también de la mano como de lo que estábamos hablando y ya comenzamos a conversar, ¿verdad? Educación emocional. Ahí después, después del break, lo vuelvo a tomar si es que quieren seguir escribiendo y lo podemos volver a proyectar ya cuando tenga todas las respuestas. A ver, espérenme que ahora me fui para otro lado. Ahí sí. Chiquillas, entonces, parte importante como de saber el qué cosas nadie nos enseñó como educadoras, pero igual se nos exige saber, es de dónde aprendemos entonces. Porque eso que nos van enseñando, que vamos actuando como formas en las que vamos expresándonos, nosotras como líderes, nosotras en la sala, nosotros en los vínculos con otros, muchas veces lo fuimos repitiendo porque así se hizo, porque la cultura del jardín lo hizo así, porque así lo aprendí cuando entré a trabajar en la práctica, porque en el fondo no vamos cuestionando mucho las decisiones. Nos pasa mucho con los conflictos, y aquí me voy a salir de guión, pero vuelvo rápidamente. Nos pasa mucho con los conflictos, chiquillas, que nos dijeron, y somos esa generación que nos dijo durante toda la vida que en la mesa no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde aprendemos a tolerar experiencias o cuestionamientos o diálogos que sean diferentes? ¿Dónde hablamos de estas conversaciones que son incómodas o sean difíciles? ¿Dónde podemos aprender a mediar esos conflictos? Como no lo hablamos en la casa, hoy día se nos está transmitiendo, se nos está exigiendo en educación que se hable en educación. Y en educación nosotros como seres humanos,
antes de ser docentes, tampoco sabemos muchas veces cómo. Entonces, repetimos patrones de cómo lo hicimos antes, cómo lo hicieron nuestros papás, cómo lo hicieron nuestros jefes, cómo lo hicieron personas que fueron como líderes para nosotros, personas que admiráramos dentro de nuestros espacios personales y laborales, ¿ya? Y eso muchas veces nos hace observar como o nos hace ir en este piloto automático educativo. Estamos repitiendo cosas que muchas veces no nos damos ni cuenta que las estamos repitiendo. Y la invitación hoy día es a cuestionar, no es a decir esto sí, esto no, esto es blanco, esto es negro, es a pensar en matices, pensar en grises. Cuestionemos lo que está sucediendo, cuestionemos, ¿será verdad o no será verdad? ¿Será esto que estoy pensando, este primer pensamiento que me viene, primer pensamiento ante alguna situación desafiante, ¿es real o no? ¿Es solo la conducta o es el bajo del iceberg? Y esto, chiquillas, que les estoy diciendo, suena sumamente fácil o suena sumamente simple, pero la verdad es que si yo no lo hago de manera repetida, lo que hablábamos ayer, de manera repetida en el cerebro, voy a estar constantemente juzgando o enjuiciando estas situaciones que están pasando fuera o incluso pensamientos que yo tengo. Hoy día la invitación va a ser a cuestionar lo que estoy pensando. ¿Es verdad o no es verdad? Ya lo vamos a ir trabajando, pero en el fondo, ¿es verdad o no es verdad? Y vamos a ir cuestionando, pidiéndonos evidencias de, ¿será real que yo soy mala para las matemáticas? O la verdad es que cuando era más chica era mala para las matemáticas, pero hoy día no, no necesariamente es así, ¿ya? Entonces, vamos a pensar en una situación desafiante real. Ya hemos estado conversando, los mordiscos, las familias, ya tenemos alguna situación en la mente. No voy a pedirles que pueden anotarla si quieren ahora una, que sea la primera que se les venga a la cabeza, porque todos tenemos a ese niño o a esa niña que puede ser desafiante, a ese papá o a esa mamá que puede ser desafiante, algo que haya sido real, o a esa colega con quien haya sido desafiante, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que pensaron que había que hacer? Anótenlo en su libretita, piénsenlo ahí, anótenlo en las notas del celular. Lo primero, sin juicio, esto es de ustedes, no lo tienen que compartir, no lo tienen que decir, sin juicio. Lo primero que pienso, el niño que grita, voy a dar ejemplo, ¿ya? Es malcriado. Una familia que cuestiona, no sabe todo lo que hacemos. Un equipo agotado, ay, si se les ha dado todo. Estas son cosas que a mí me han dicho varias veces. Una conducta desafiante, seguro es la familia. Una desregulación en el aula, algo está pasando, no sé, como en el fondo. Lo primero que estoy pensando con una situación desafiante real. Les voy a dar un minutito para que lo puedan escribir ahí en sus libretitas y lo podamos. Natalia, ¿iba a preguntar algo? No. El piloto automático educativo en la sala de clases. Vamos a ir observando ahí también cómo lo vamos movilizando, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta y vamos siendo un poco más conscientes. Ya pasó el minuto. Les pido que lo tengan ahí anotadito porque lo vamos a retomar después. Entonces, estas creencias y estos espacios también son cultura y es cultura del establecimiento. Ustedes, la gran mayoría de ustedes está liderando establecimientos, otras están queriendo liderar establecimientos. ¿Cuál es la cultura organizacional que tienen en su jardín infantil? ¿Qué es lo que se dice que hay que hacer? Son normas implícitas muchas veces. Siempre celebramos los cumpleaños, siempre nos saludamos en la mañana, siempre, no sé, almorzamos todas juntas, o algunas que no son tan constructivas, ¿verdad? La verdad es que siempre pelamos a la nueva que llega, o la verdad es que siempre hay grupos y cada uno, y hay bandos, también pasa.
Y esas muchas veces no son decisiones conscientes, eh, se nos va incorporando desde estas como formas de, como de mirar la situación. Mi mamá, les voy a contar una historia personal. Mi mamá tiene 73, no sé, 72, 3 por ahí. Y entró a trabajar el año pasado, dependiente. Entró a trabajar y le dicen, Mirellita, hay bandos. Primer día, hay bandos. No se meta en ningún bando, ¿ok? Como que en el fondo, un buen ambiente laboral y en definitiva, de ambos bandos la intentaban tomar como para que estuviera dentro de este grupo, ¿verdad? ¿Por qué se los cuento? Porque estos espacios en las culturas organizacionales sí pasa. Y esto también va de la mano con nuestros valores, con nuestras creencias, con las historias que nos estamos contando, que vamos contando a través de nuestros equipos y esos equipos a través, o sea, como esos equipos van contando esa historia también a las familias. Necesitamos observar cuáles son esas normas, esas creencias y esos valores que están bajo superficie, porque esa cultura, nosotros que estamos liderando esos establecimientos, vamos a tener la posibilidad de poder como mirarla y si necesitamos transformarla y si necesitamos dejarla, dejarla, pero nos hacemos conscientes de ellas. Entonces, hoy día estamos hablando del cambio educativo porque estamos en estos escenarios que son complejos, ¿verdad? Ya lo hablábamos, el agotamiento docente, la complejidad que se nos está dando también en los establecimientos y en las salas de clases. Hay cambios sociales que están sucediendo, chiquillos. Nosotros estamos viendo situaciones de migración, situaciones de alta vulnerabilidad, situaciones de diagnósticos altos en neurodivergencia y en otros diagnósticos que tienen que ver con la salud mental. Estamos teniendo estos espacios en los que se nos exige saber más de liderazgo y de educación emocional sin haberlo aprendido de niñas o de adolescentes o de jóvenes, incluso sin haberlo aprendido en la universidad. Entonces, estamos teniendo estos cambios, ¿verdad? Tenemos familias que están queriendo ser mucho más presentes, por eso están demandándonos más tiempo y nos están demandando más cosas que nosotros le demos y etcétera, pero familias están siendo más exigentes en vez de siendo más colaborativas. Estamos teniendo mamás y papás hoy día que están trabajando. En nuestras épocas, alguno de los dos se quedaba en la casa y el otro estaba trabajando. O estaban los dos trabajando y siempre teníamos alguna red de apoyo. Hoy día tenemos muchas personas en situación de migración que no están teniendo red de apoyo. Entonces, eso se nos va haciendo en una incertidumbre constante y nosotros tenemos que ir con este cambio observando hacia dónde vamos y llevamos nuestro liderazgo. Por ahí en la nube decía habilidades blandas y muchas veces se le llama así, ¿verdad? Como a estas habilidades que tienen que ver con la gestión emocional y con la agilidad emocional. La agilidad emocional implica que seamos peso pluma y no peso plomo, que vamos cambiando, que vamos flexibilizando, que vamos actuando desde esa habilidad, desde esa función ejecutiva que implica la flexibilidad cognitiva. Pero muchas veces nos quedamos aquí, así lo aprendí, así me dijeron, así se hace, sin cuestionarlo incluso. Y eso nos hace ir como, o que nos pueda costar un poco más y nos hace ser un poco más resistentes en los equipos de trabajo y nosotros también como líderes. Yo le digo habilidades poderosas o habilidades como powerful skills, como habilidades de poder, porque la verdad es que el liderazgo en el futuro tiene que ser emocionalmente inteligente, sí o sí. Y el liderazgo es inclusivo, sí o sí. Para mí van de la mano, ambas. Porque si yo soy emocionalmente inteligente, tengo esa posibilidad de poder mirar empáticamente a un otro. Tengo la posibilidad de aplicar compasión y amabilidad hacia un otro. Pero si no, me voy poniendo resistente y me voy poniendo rígido. Por eso el peso pluma o peso plomo. Pregúntense ustedes en las decisiones o en el cambio, yo misma como ser humano, antes de líder, ¿estoy siendo peso pluma o estoy siendo peso plomo? El peso pluma, ágil. Voy, soy flexible, trabajo con esta mentalidad de crecimiento, voy hacia allá. La verdad es que estoy aprendiendo todavía con todo lo que está sucediendo. O estoy siendo peso plomo.
así siempre se ha hecho, no quiero cambiar, no es necesario, estamos bien como estamos, ¿para qué entrar más? Cualquiera de los dos va a ser un lente que ustedes mismas estén mirando, pero observarlo con honestidad y sin juicio hacia mí misma me va a hacer ponerlo acá afuera y por lo tanto voy a tener la posibilidad de observarlo y gestionarlo. Si yo lo dejo adentro, y esto es válido para creencias, pensamientos, emociones, etcétera, solo se me amplifica y no observo en perspectiva, ¿ya? Y eso va a ser súper importante que lo podamos observar. Entonces, en los entornos educativos, dentro del texto que estaba, yo no me metí, no lo pude dejar en la plataforma. Hoy día le voy a decir a la Wilda para que lo deje. De todas maneras, se lo voy a mandar ahora en el break, se lo voy a mandar a la Silvia para que lo pueda también compartir ahí en el chat, ¿ya? Por si es que tienen ganas de leerlo el fin de semana, si no, está todo bien. Gestionar el cambio, ahí nos dicen los entornos educativos VUCA, ¿ya? Gestionar el cambio parece una tarea inevitable para cualquier profesional que busque una mejora continua en la organización en la que despliegue algún tipo de liderazgo, buscando convertirla en una organización que aprende, una organización ágil. Y esta gestión del cambio tiene creencia y tiene teoría de acción para la mejora escolar, que esta lo dijo Cristina Asís dos Santos. Entonces, el contexto buca, les voy a mostrar el video que sigue en la siguiente diapositiva y después nos vamos a ir un ratito cortito de break, ¿ya? El contexto buca implica que son contextos volátiles, en el fondo hay cambios constantemente, estamos constantemente con estas crisis, con estas como, en el fondo estoy apagando incendios, siempre hay cambios, siempre hay cosas que están sucediendo en mi entorno educativo. Hay contextos que están dentro de la incertidumbre, no sé qué es lo que va a pasar después, no hay estrategias coherentes o consistentes, ya lo hablábamos ayer, hoy día una estrategia funcionó, mañana no, siempre estoy cambiando esas estrategias, etcétera. Hay contextos que son complejos. Gracias. Hay contextos que son complejos, hay múltiples variantes que están como interactuando en el mismo tiempo, entonces está esta familia que es demandante, está el niño que es como tiene regulación, están los equipos que están desgastados, hay falta de personal que nos decían ahí también, las personas del personal se están enfermando mucho, por ejemplo, hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero siempre está pasando algo que hace que el contexto sea más complejo y también hay contextos que son muy ambiguos. Hoy día te digo que sí me importan las emociones, ya lo hablábamos ayer, mañana te digo que no, que da lo mismo. Hay distintas interpretaciones, yo te dije a ti una cosa y yo lo interpreté de una manera, la sala del lado lo interpretó de otra, todas hacemos cosas distintas. En la comunicación también va y está, o sea, es tremendamente importante para este liderazgo. Entonces, les voy a mostrar este video, pero me parece que no compartí con sonido, a ver. Déjenme mirar para que no nos pase lo mismo que ayer. Share sound. Ahí está. Ahí estamos. Me cuentan si es que se escucha. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de ¿Se escucha? Sí. Súper. Lo voy a parar a los 2 minutos, chiquillas, ¿ya? Después se los comparto para que ustedes lo puedan ver completo para no ver los 7 minutos, que es bien largo. que el mapa que están usando para liderar ya no coincide con el territorio? Hoy el entorno no es solo un desafío, es un mundo completamente nuevo. En este análisis vamos a explorar por qué el viejo modelo ya no funciona y cuál es el nuevo paradigma que está diseñado para navegar el caos. Comencemos. A ver, durante décadas el marco de referencia fue VUCA. Nació después de la Guerra Fría para ayudarnos a ponerle nombre a un mundo que se sentía volátil, incierto, complejo y ambiguo. Fue básicamente el mapa con el que la mayoría de los líderes aprendimos a navegar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué pasa cuando el terreno cambia pero tan drásticamente que el mapa antiguo ya no nos sirve? ¿Qué pasa cuando la volatilidad se siente más bien como un caos total? Y es que justamente eso pasó. Hemos cruzado un punto de inflexión. Los viejos modelos ya no alcanzan para explicar la magnitud y sobre todo la naturaleza de los desafíos que enfrentamos hoy en día. Y fíjense lo interesante que se ve en esta línea de tiempo, qué clara la transición. En los 80s, VUCA apareció para un mundo que era complejo. Pero la crisis sanitaria global de 2020 fue el gran catalizador que nos empujó a una era totalmente nueva. Un mundo caótico que exige un marco completamente diferente. Y bueno,
Ese nuevo marco es BANI. Es como un nuevo lenguaje diseñado no solo para describir, sino para empezar a darle sentido a un mundo que, seamos sinceros, a menudo se siente ilógico e incomprensible. Ok, vamos a desglosarlo. La B es de Brill, que lo traducimos como frágil. Eso se refiere a esos sistemas que parecen súper sólidos, ¿no? Incluso invencibles, pero que en realidad están a un solo golpe de quebrarse por completo, como el cristal. Y esto lo vemos todos los días, por todas partes. Una cadena de suministro global que se frena en seco por un solo barco atascado. Una empresa que parece un éxito total, pero colapsa porque todo su modelo dependía de un único proveedor. Esa, justamente, es la fragilidad del mundo BANI. Entonces, ¿cuál es la respuesta estratégica a esto? Pues no se trata de buscar ser indestructible. Eso ya no existe. Se trata de construir resiliencia. El objetivo es crear sistemas que sean flexibles, que tengan redundancias y que estén respaldados por un conocimiento profundo que permita adaptarse cuando algo, porque va a pasar, inevitablemente se rompa. Pasemos ahora a la A, de ansioso. Y esto describe esa sensación generalizada de impotencia, de preocupación, que nace de la volatilidad constante y de ese bombardeo de información que recibimos todo el tiempo. Esta ansiedad nos genera lo que se conoce como un exceso de futuro. ¿Qué significa esto? Que la mente se nos abruma pensando en todas las posibles consecuencias negativas y el miedo a equivocarse, nos paraliza. La urgencia de actuar choca de frente con el pánico y el resultado casi siempre es la inacción. Y aquí la respuesta es brillante, porque no se trata de tener más datos o más análisis, es algo mucho más humano. Empatía, para entender de verdad las preocupaciones del equipo y del mercado, y atención plena o mindfulness para cortar todo ese ruido y enfocarse en lo que de verdad importa. Ahora, la N, de no lineal. Ya. Ahí lo vamos a dejar, se los voy a dejar después para no pasarnos también del break, chiquilla, ¿ya? Se lo voy a dejar para que lo puedan terminar de ver después. En el fondo, lo que estamos intentando es pasar de un entorno que sea ambiguo y que no sepamos qué es lo que está sucediendo, a uno en el que sí sabemos qué es lo que está sucediendo y aplicando estrategias. Acá, chiquillos, la inteligencia emocional en absoluto, y voy a ser sumamente enfática, en absoluto implica que no vayan a haber problemas. Y ayer estábamos en esta receta, ¿verdad? Como felicidad, check, check, check. No van, o sea, siempre van a haber problemas, siempre vamos a tener conflictos. Y de hecho, en nuestros espacios personales dicen que hay tres, que cada uno de nosotros va a tener al menos tres eventos muy complejos por los que va a atravesar. Vamos a atravesar muertes, vamos a atravesar situaciones complejas económicas, vamos a atravesar situaciones difíciles. Cómo las enfrento es la diferencia de quién es más o menos inteligente emocionalmente, de quién es más o menos ágil o rígido. ¿Por qué? Porque esa resiliencia es clave para nosotros como personas, para nosotros como líderes y por supuesto para quienes estamos trabajando, transmitiendo cosas a nuestros equipos. ¿Ya? Chiquillas, nos vamos a ir a 10 minutitos de break. Volvemos, 7 dejémoslos para que alcancemos a pasarlo todo. Bueno, volvemos 6, 10, 6, 3, 6, 13. Ya, dejémoslo en 10, para que, como día viernes. 6. Gracias, Natalia, por avisar. Ojalá puedas llegar pronto porque día viernes y hace frío. Así que ojalá que llegue pronto. Chiquillas, seguimos. Voy a, voy Gracias. a, voy a terminar de mostrar el video ya, porque está bueno y está interesante. ¿Alguna vez han tenido esa volatilidad constante y de ese bombardeo de información que recibimos todo el tiempo? Esta ansiedad nos genera loción. Y aquí la Ahí es. respuesta es brillante, porque no se trata de tener más datos o más análisis, es algo mucho más humano. Empatía, para entender de verdad las preocupaciones del equipo y del mercado, y atención plena o mindfulness para cortar todo ese ruido y enfocarse en lo que de verdad importa. Ahora, la N, de no lineal. Y ojo aquí, porque este es quizás el concepto más disruptivo de todos. Vivimos en un mundo donde esa relación tradicional entre causa y efecto simplemente se rompió. Es el efecto mariposa, pero a escala global. Una pequeña acción, una decisión aparentemente insignificante, puede desatar consecuencias desproporcionadas y totalmente inesperadas. Para el liderazgo actual, esto significa que la planificación estratégica tradicional, esa de proyectar el futuro basándonos en el pasado, se vuelve casi obsoleta.
El punto crucial aquí es que, para navegar un mundo no lineal, se necesita una obsesión por el contexto, por entender todas las fuerzas que están en juego. Y por otro lado, una cultura de adaptabilidad radical, que esté lista para cambiar de rumbo en cualquier momento, sin miedo. Y finalmente llegamos a la I, de incomprensible. Esto pasa cuando nos enfrentamos a eventos o a una cantidad de datos tan, pero tan abrumadora que simplemente desafía cualquier explicación lógica. Es que el Big Data nos prometió claridad, ¿se acuerdan? Pero muchas veces lo único que nos ha dado es más ruido. Las respuestas ya no es que sean difíciles de encontrar, a veces es que son imposibles de comprender, porque hay demasiadas variables y sus interacciones son invisibles para nosotros. Y aquí, la estrategia es contraintuitiva. Cuando la razón ya no alcanza, tenemos que confiar en otras herramientas, en la transparencia radical para poder construir confianza en medio de la confusión y en una intuición bien desarrollada, basada en la experiencia y en el conocimiento profundo del contexto. Muy bien, ya definimos el territorio Bani. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo desarrollamos la capacidad para navegarlo? Y la clave, parece, está en cómo aprendemos como organización. Y aquí aparece un concepto fundamental: el aprendizaje situado. Hay que olivarse de la idea de aprender en un salón de clases, de forma abstracta. Las organizaciones más resilientes son las que crean conocimiento resolviendo problemas reales, en tiempo real. O sea, en lugar de un curso de gestión de crisis, es el equipo analizando un fallo en la cadena de suministro mientras está ocurriendo y documentando la solución. La habilidad se construye en la práctica, no en la teoría. Ahora vamos a movernos un poco para ver cómo este entorno Bani se va a manifestar en la siguiente ola tecnológica, una que de hecho ya está llegando. Y esto, ojo, no es un futuro lejano, no es ciencia ficción. La hiperconectividad significa que muy pronto objetos cotidianos van a tomar decisiones por nosotros. Esto va mucho más allá de una simple mejora en la eficiencia. Es una reconfiguración total de cómo funcionan nuestros sistemas. Y aquí está el punto clave. Cada uno de esos nodos de conexión es una nueva fuente potencial de fragilidad, de no linealidad y de eventos incomprensibles. Imagínense, si un refrigerador inteligente es hackeado, su efecto podría propagarse y afectar toda la cadena de suministro de un supermercado. Esta hiperconectividad es el mundo Bani, pero digamos elevado a su máxima potencia. Y con esto cerramos, dejando una reflexión final. En un entorno donde los datos pueden ser abrumadores y generar más ruido que claridad, ¿en qué debe confiar un líder para las decisiones más importantes? ¿En el análisis exhaustivo de los datos o en esa intuición afinada por la experiencia y la empatía? Quizás la respuesta está en encontrar un nuevo y delicado equilibrio entre ambas. Iba a decir lo mismo. Necesitamos buscar ese equilibrio para que podamos ir observando desde esta intuición y esta inteligencia emocional de la que hablábamos, la resiliencia, etcétera, y los datos que me justifican y me avalan lo que yo estoy observando, lo que yo estoy queriendo cambiar. ¿Ya? Hay cosas que van a estar pasando en la práctica pedagógica que en el fondo nos van costando soltar, nos cuesta soltar. De hecho, el dejar ir ciertas cosas van a provocar en el cerebro este como desbarajuste, pero la idea es que podamos ir observándola. Entonces, chiquillas, si el cambio depende solo del esfuerzo individual, se vuelve agotador e inconsistente. Pero si es que funciona el cambio sostenible dentro de la escuela para aprender colectivamente, vamos haciéndolo un trabajo generalizado. Por eso nosotras como líderes tenemos que observar qué es lo que nos está costando soltar. Y se las voy a dejar de pregunta durante el fin de semana. ¿Qué creencias son las que estamos teniendo? ¿Qué cambios son los que yo no estoy dejando ir? Porque eso hace que yo pueda también trabajar de manera colectiva y no de manera individual. Este cambio no puede ser solo liderado por ustedes, tiene que ser liderado por ustedes, pero acompañados de sus equipos, porque así el esfuerzo se hace colectivo y no de manera individual y por lo tanto se hace mucho más fácil de poder hacer. Hay creencias que son visibles y otras que son invisibles, chiquillas, y vamos a ir actuando siempre desde estas ideas o estas experiencias que vamos teniendo. Las creencias son ideas o interpretaciones que hemos construido sobre cómo funcionan las personas.
el aprendizaje y la convivencia de nuestro rol educativo. No siempre son explícitas, pero influyen en nuestras decisiones. Vamos a ir pasando entre esta y la próxima clase, vamos a ir desglosando estas tres, ¿ya? Ahora las voy a leer y ya las vamos a ir desglosando. Por ejemplo, todas las niñas son tranquilas. Esa es una creencia, ¿ya? Una creencia, todos los hombres son iguales, o todas las niñas son tranquilas, todos los niños son inquietos, todos, no sé, los niños con neurodivergencia se portan mal. Creencias, ¿ya? Los valores son principios o ideales que decimos considerar importantes y que van orientando nuestra forma de actuar. Es este faro que tenemos de manera personal. A mí, yo tengo como valor el respeto por los otros, yo tengo como valor la importancia de las familias, yo tengo como valor el bienestar. Por lo tanto, ese valor va a guiar todas las decisiones que yo voy tomando en el camino, en mi vida personal o laboral. Y las prácticas, desde estas creencias o estos valores, voy a actuar, voy a generar una acción concreta. Entonces, esta práctica va a ser una acción concreta y observable que vamos realizando en nuestro día a día. Cómo interactuamos con las familias, cómo intervenimos en un conflicto, cómo organizamos nuestra sala de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pasar primero por las creencias. ¿Vieron intensamente dos? Sí, no. Sí, 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 me dice el Rafa, mijo. Sí, ya. Entonces, las que no la vieron, si no la han visto, ahora para las vacaciones de invierno, para el fin de semana, es una tremenda película para ver. Si la vieron, les voy a mostrar un minutito de este video que habla de las creencias. Si yo voy, tú vas. Ay, es precioso. Mamá y papá están orgullosos. Esta nunca pasa de moda. Soy amable. Oh, qué ternura. Soy fuerte. La mejor. Soy una muy buena amiga. Soy una ganadora. Y todas esas creencias se unen para formar a nuestra Riley. Soy una buena persona. Chiquillas, el sistema de creencias se nos forma a niños y niñas y a todos nosotros como seres humanos y adultos desde los 0 a los 7 años. Por lo tanto, popularicemos la educación y la importancia que tiene, ¿verdad? Demos o demostremos cuál es esa importancia. Esas creencias se nos van arraigando en lo más profundo de nuestro subconsciente. Por eso es tan importante la sensibilidad que tenemos nosotras como educadoras de párvulo para poder acompañar a estos niños y estas niñas en momentos difíciles y en momentos no tan difíciles, en momentos de cuidado, de interacciones y en momentos en los que estamos ahí como trabajando junto a ellos en el día a día, ¿verdad? Las creencias van a estar en lo más profundo de nuestro ser y podrían ser en este extracto como del sistema de creencias que les estaba mostrando de la película, con creencias que sean positivas, que sean amables, que sean agradables. Pero la verdad es que también hay muchas creencias que implican que no son tan agradables y que no son tan amables con nosotras o con los otros. Entonces,
Por eso es tan importante observar también las palabras con las que nos comunicamos con los niños y las niñas, con las familias y con nosotros mismos, porque desde esas creencias es como nosotros estamos actuando. Y desde esas creencias, que son ciertos pensamientos o ciertas cosas que van pasando en nuestro ser más interno, vienen nuestras emociones y desde esas emociones vienen nuestras acciones, lo que yo voy a hacer de cara al mundo, ¿verdad? Entonces, hay muchas creencias en el mundo educativo. Las creencias dan para todo, chiquillas. Dan para creencias con el dinero, con las relaciones de amor, con las relaciones de amistad, con el mundo educativo, con la política, con la educación, con el mundo ambiental, con múltiples cosas, ¿ya? Yo creo que todas las niñas son débiles, creo que todas las niñas son fuertes. Yo creo que los hombres no lloran o creo que los hombres tienen que ser vulnerables. Cualquiera de ellas son creencias que están y que nosotros nos creímos de los 0 a los 7 años. Cuando estamos en ese periodo de tiempo, el cerebro se cree todo lo que le dijeron. Por lo tanto, a mí me dijeron que las niñas no se tenían que sentar con las piernas abiertas. Por lo tanto, yo lo creo, ¿ya? A mí me dijeron que las niñas se tenían que sentar como señoritas y con las piernas cruzadas. Yo me lo creo. Estamos diciendo con esto que todas están mal. Estamos diciendo que necesitamos aprender a cuestionar, a observar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es real o no es real? Hoy, la persona que soy hoy, ¿lo sigue creyendo o no? ¿Tengo evidencias de eso? ¿Tengo evidencias de que soy mala para la matemática o no? Porque hoy día soy una persona totalmente distinta. Y ya hablábamos, no sé si les hablé, me parece que no. El cerebro, chiquillas, está súper estudiado y trabajado e investigado hasta el día de hoy. Las investigaciones de neurociencia vienen de los años 90 en adelante, por lo tanto son relativamente nuevas. Por eso estamos trabajando hoy día con esto que está sucediendo y con esto que está pasando, ¿ya? No es que hoy antes no nos quisieron enseñar, no, antes no se sabía. Es una investigación nueva. Por lo tanto, una de las cosas más impactantes que han descubierto de la neurociencia es que el cerebro es neuroplástico. Eso significa que podemos aprender todo lo que queramos, siempre que queramos. De hecho, es el único órgano que una vez que nosotros damos el último aliento, en nuestro lecho de muerte, sigue vivo 10 segundos más después. Siempre podemos seguir aprendiendo, siempre vamos a poder aprender algo nuevo si nos lo proponemos, dice Ramón y Cajal. El cerebro puede aprender todo lo que quiera si tú te lo propones. Y esa es la diferencia entre uno u otra persona. Ahora, probablemente el cuerpo puede ser que en adelante nos vaya a jugar un poco más de malas pasadas. Es decir, hicieron estudios hace un tiempo atrás en asilos de ancianos y en el asilo de ancianos probablemente la persona, el abuelito no va a poder aprender surf, pero sí puede aprender piano. Y eso es cuando yo me lo estoy proponiendo y estoy motivándome a. Entonces, yo ahora les voy a mostrar algunas creencias del mundo educativo para que las observen. Las voy a ir leyendo. Una vez que yo las lea, quiero que anoten de manera individual cada uno en sus cuadernos cuáles sí creo que son. En el fondo es una frase y yo digo como, oye, esa sí yo la tengo. Sí, yo creo que esto es real. Es verdad, ¿ya? Si creo que no, no la anoto. Bueno, entonces, voy. Ay, cuidado, no, 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 cuidado, Rafa. No, que no se puede cerrar más. Ahí. Ya, estamos. No, no leo si es que hay una más arriba. El aprendizaje ocurre mejor en silencio. ¿La creo? No la creo. Si pierdo el control, pierdo autoridad. Voy anotando ahí las que voy creyendo. Hay que avanzar en contenidos aunque el grupo no esté bien. Detenerse a hablar de emociones quita tiempo pedagógico. Debo poder con todo. Mostrar cansancio es poco profesional. Pedir ayuda es señal de debilidad. Una buena educadora siempre tiene respuestas. Las familias no colaboran lo suficiente.
Si cuestionas decisiones del establecimiento, me están desautorizando. No entienden realmente lo que pasa en el aula, las familias. Hay niños que simplemente son difíciles. Algunas conductas son manipulación. Si cedo una vez, lo harán siempre. Todos deberían responder de la misma forma a las normas. Adaptar demasiado perjudica al grupo, pensando en la inclusión. Pensando en la inclusión también, no tengo herramientas suficientes para esto. ¿Las anotaron? Sí, ¿no? Ya, espero que las hayan anotado y que hayan tenido ahí sus creencias del mundo educativo. Aquí ya las anotamos, ya lo hicimos. ¿Alguien quiere compartir por chat cuántas creencias anotó o cuáles que descubrió nuevas o cuáles siente que tiene del mundo educativo? O por micrófono también puede ser. ¿Qué creencias descubrieron? Dani Cisterna, muchas gracias por compartir. Ya, perdón ahora que esté sin cámara. Miren, yo anoté tres, ya ¿Ya? que por lo menos yo considero. Por ejemplo, las familias no colaboran siempre. Esa, por lo menos para mí, yo diría que más que una creencia es una realidad. Lamentablemente dentro de mi realidad, yo trabajo en una zona rural, entonces es súper complejo el acercamiento de las familias. Ya, esa es la que tengo yo. Tengo otra que también habla de las familias que no siempre entienden lo que está pasando dentro del aula. Hemos tenido que educar a las familias, explicarles qué es lo que está pasando y generalmente igual siempre quedan dudas o cuestionamientos hacia lo que uno hace dentro del aula. Y la otra que anoté yo es que de pronto dentro de esta inclusión, ¿cierto? Uno no siempre tiene las herramientas suficientes. Es importante pedir ayuda, armar planes, buscar estrategias y pedir la ayuda, pues porque uno no se la sabe todo. Eso tengo Oh, yo considerado. súper. Gracias, Dani. Jennifer Salas. Sí, tengo apagada la cámara porque se me pega cuando tengo el video puesto. Yo también registré tres. Tengo Debo poder con todo. Esa fue la primera que Clásica. puse. Una Sí, buena educadora siempre tiene respuestas. Y la tercera, no tengo herramientas suficientes para esto. Esa es mi reflexión. súper. Muchas gracias, Jenny. Valesca. Y yo anoté 5 que son propias mías y que las estoy trabajando. Si pierdo el control, pierdo autoridad. Debo poder con todo. Pedir ayuda es señal de debilidad. Em, si cada vez, si cedo una vez, lo harán siempre. Y no entiendo lo que pasa en aula. Em, Mm, es un poco pensando en mí, que son creencias que las tengo que trabajar. obvio. Muchas gracias, Valesca. Muchas gracias por compartir. Tengo otra también ahí que no me aparece, Silvia. Otra manito levantada que no ha hablado todavía. La Valesca se habló. Valesca Ponce. Prenda, prenda nomás micrófono si es que levantó la mano y no ha hablado. Chiquillas, eh, mientras aparece la manito que está de incógnita. Tenemos siempre creencias, ¿ya? Y ahí nos decían como, es que esta es una realidad. La verdad es que la idea es que podamos aprender a cuestionar si es que efectivamente es una realidad o no. ¿Es una realidad que todas las familias no aportan o no participan? Porque aquí con las creencias además nos volvemos tremendamente absolutistas.
todos, ninguno, nunca, siempre. eh, no ponemos grises, no ponemos matices, ¿verdad? Ninguna familia participa. ¿Es real que ninguna familia participa dentro del establecimiento? ¿Es real que ninguna familia está ahí presente como queriendo ayudar? Entonces, la invitación ahora es a cuestionar esas creencias, a pedirnos evidencia de algo que sea diferente. Es como, ¿no hay ninguna familia que esté participando dentro del establecimiento? ¿Una, dos, tres, cinco? O es, por ejemplo, la que nos decía aquí la Valesca, ¿verdad? Pedir ayuda es señal de debilidad. ¿Hay alguna vez que yo haya pedido ayuda y que eso me haya servido, que me haya hecho ser más fuerte? Porque, chiquillos, aquí estamos hablando y lo vamos a hablar múltiples veces. Cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando también de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, chiquillas, es nuestra mayor medida de coraje. Hablábamos o nos han enseñado durante toda nuestra vida probablemente que ser vulnerables es señal de debilidad. Si lo hablamos muchas veces con hombres, con el género masculino, probablemente todavía tienen esa creencia tremendamente arraigada. Pero piensen en alguna situación que haya sido difícil o que haya tenido, que haya involucrado dentro del liderazgo, que haya involucrado el que nosotros tengamos que enfrentarnos, ¿verdad? Alguna situación en la que tengamos que hablar con una familia o alguna situación personal, alguna situación en la que tengamos que vivir un duelo o incluso enamorarnos. De todas esas situaciones en las que nosotros hayamos tenido que enfrentar, ¿hay alguna que no haya tenido presente esa vulnerabilidad, esa emoción profunda, esa necesidad de pedir ayuda? Entonces ahí es donde yo empiezo a cuestionar y a pedir evidencias, chiquillas. Pídanle evidencia a su cerebro. Ya lo vamos a hablar en las siguientes sesiones, como vamos a estar hablando de neurociencia y del cerebro. Pero la primera parte es observar. Observo esa creencia y me atrevo a cuestionarla. No vamos a llegar a un puerto, como a un final todavía, pero observar esa creencia es el primer paso. La Valesca, por ejemplo, decía que había puesto 5. La Jennifer dijo que había puesto 3. ¿Tengo más creencias o estas son todas las que tengo? Vamos a ir observando y cuestionando desde ahí. Silvia. Hay tres comentarios en el chat, pero creo que uno ya fue hace 4 minutos. Andrea Chacón, que dice, lo mismo pienso, que las familias no participan o no se involucran en el aprendizaje de sus hijos. Después Alejandra Lavé dice, uno, si pierdo el control, pierdo autoridad. Dos, no tengo herramientas suficientes para eso. Jenny Márquez dice que puede ser que la mayoría, quizás todo o nada, no es tan real. Existir un mínimo, pero no nos esperamos más participantes de la familia. A ver de nuevo. Puede ser que la mayoría, quizás todos o nada, no es tan real. Puede existir un mínimo, pero no esperamos más participación de la familia. Nosotros, dice. Nosotros. Era la palabra, dice. Oigan, chiquillas, y con la expectativa, porque ahí ¿quién era la Jennifer? Sí, la Jenny Márquez. De la mano de la expectativa va de la mano la frustración, ¿ya? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Espero que todas las familias participen, y ahí el todos ninguno, pero hay algunos que sí están participando. Entonces, ¿realmente es que ninguna familia participa o que ninguna familia está involucrada? Estamos hablando de la familia en particular, pero aquí hay creencias de todo. No tengo herramientas para esto. Y la verdad es que como profes, ayer justo estaba en esta capacitación que les estaba contando a Erika, los profes han tenido 5 capacitaciones de TEA. 5. Y todavía se sienten sin herramientas. ¿Cuándo va a llegar ese minuto en el que creamos que sí tenemos esas herramientas? En que confiemos en la labor que estamos haciendo. Es que hacemos A, B, C y nada resulta. ¿Nada resulta? ¿O esta herramienta a él o a este niño o a esta niña no le está funcionando? Son formas diferentes en las que cuestiono mi pensamiento, chiquillas. Y esta es la invitación. La invitación es a saber cuáles son realmente esas creencias que estoy teniendo en lo más profundo de mi sistema de creencias, como veíamos en la película.
No, insisto, no lo vamos a solucionar ahora. El sistema de creencias es algo que está muy profundo, por lo tanto, va a pasar un tiempo en el que lo vamos a observar. Pero cuestionarlo me va a permitir observarlo. Y cuestionarlo me va a permitir observar también mi pensamiento. Si yo estoy en no sé, en una situación difícil el día de mañana, en una regulación emocional y conductual de un niño o una niña, les pido por favor encarecidamente de aquí al martes de la próxima semana, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Qué es? Anótenlo en su celular, si es que están con el celular, en una libretita, si es que tienen una libreta. Lo primero que pienso, sin juicio, no piensen y digan como, hoy no es que esto no lo debería pensar, porque al final lo que hacemos es enmascarar eso que está pasando. Hace un tiempo atrás estaba hablando con unas educadoras de párvulo y en una situación, en un caso real, estábamos hablando de una niña que no quería entrar a la sala de clase y como no quería entrar, ellas se acercaban y cuando se acercaban la niña las rechazaba, ¿ya? Entonces, nos costó mucho llegar a cuál era la creencia. ¿Qué es esa creencia que estoy pensando? ¿Cuál es el primer pensamiento que pienso? Y una de las niñas me dice con mucha vergüenza, ay, que no sé, como que era muy mimada o algo así, como no, no me quiero ya no me quiero ni acercar. Ese primer pensamiento, esa interpretación o esa creencia me va a generar la emoción. Entonces, como ella ya no me quiero acercar, mi sensación o mi emoción es de rechazo a la niña o hacia mí misma. No lo estoy haciendo bien, no lo puedo hacer, etcétera. Cualquiera de las dos. Y esa me va a generar una respuesta. Me va a generar una respuesta. O yo no me quiero acercar y no lo hago y chao, o no, o ya que entre sola, o pido ayuda, que eso es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer éticamente en la sala de clases, o me llega hacia mí. No lo hago bien, no soy una buena educadora, no lo puedo hacer, etcétera, y eso me va generando una autovaloración que es muy negativa. Cualquiera de las dos va a tener un impacto sí o sí en mi bienestar. Entonces, ¿cómo yo hago estas interpretaciones? Observando cuál es ese primer pensamiento que tengo ante una situación desafiante. Andrea. Yo le iba a decir, profe, que a mí no me pasa eso. Yo en ese sentido siempre, trabajando con esta edad, ¿cierto? Que uno trabaja con la primera infancia, a mí lo primero que me pasa, porque es algo muy común que ocurra, que a veces hay niños que son reticentes o que no quieren estar en paz, porque están pasando por un periodo de adaptación que es normal. Pero yo siempre, cuando me sucede eso, yo hablo con la familia. Yo digo, ¿qué mensaje le está entregando usted a su hijo? Porque a veces la mamá le dice, uy, qué grande estás, mi amorcito, va a ir a la escuela, te voy a extrañar tanto. Y le ponen carita así como que van a ir a sufrir en vez de ir a pasarlo bien. Entonces digo, cuidado con eso, cuidado, porque los niños no contextualizan, mi mamá está contenta, pero a la vez está un poquito ansiosa porque yo voy a ir a la escuela. Ningún niño hace eso. El niño ve el rostro de la mamá así como mamá angustiada o mamá demasiado Obvio. ansiosa, entonces me va a llevar a un lugar donde yo lo voy a pasar mal, po. Lógico, Ajá. porque los niños son literales. Entonces yo lo que siempre no veo así como este cabro malcriado, esta niña malcriada, o esta niña que es mañosa. No, para mí siempre detrás de ese niño hay un adulto. Lo mismo que con mi grupo ayer cuando conversamos, no quisimos hablar acerca de la agresividad por lo mismo, porque sentimos que es una palabra muy fuerte para utilizarla con un niño. No, para mí los niños que tienen desregulaciones, independientemente de la etiqueta, porque las etiquetas me cargan, si tiene alguna necesidad o no, siempre hay un adulto, una familia que está detrás de ese niño. Ese niño puede tener necesidades, pero también va a depender de las herramientas yo como familia, porque todos los colegios tenemos información y yo creo que todos los colegios le entregan información a la familia. Yo no creo que no exista en el día de hoy un establecimiento, un jardín que no esté dispuesto a ayudar a la familia, pero a veces hay familias muy reticentes con el respecto al tema del apoyo de los niños en cuanto a las conductas que son, por ejemplo, yo no sé si hablar de las conductas, hay que tratar el tema de las mordeduras, todo eso que no sé si viene a ser una desregulación para mí personalmente, hablando subjetivamente, porque para mí es algo de la etapa del desarrollo de cualquier niño. Hay que revisar ahí de repente los mismos patrones de juego que puede tener la misma familia. De repente las familias juegan a morderle la guatita, a morderle al niño a las mordiditas y el niño después llega a la escuela y muerde a otro niño, ¿me entiendes? Y también está como un medio de comunicación.
Entonces, yo creo que ahí siempre para mí, en toda situación, ya sea en lo que yo voy a observar, ¿cierto?, en un niño o lo que podemos ver, siempre para mí está como la familia y primero. Siempre analizo eso primero. No sé si a las demás colegas les pasa eso, pero yo siempre trato de ver qué hay detrás de ese niño. Obvio. Oye, Andrea, súper, muchas gracias por contarnos y por comentarnos y la invitación va a ser como en esto que me estabais diciendo, ¿verdad? Siempre hay una conducta en la sala de clases que a nosotros como adultos nos desregula más. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en la sala, que mi última sala fue hace como 2 años atrás, 3 años atrás, el niño que se desregula en el suelo, que como que en el fondo hace esta pataleta, comillas, no me gatilla. O sea, en el fondo voy, lo acompaño, no, o sea, puedo acompañarlo mucho rato. De hecho, me ha tocado acompañar muchas desregulaciones de niños como esperando a que se le pase, ¿verdad? Como este llanto profundo. Pero el niño que desafía me gatilla mucho, me genera muchas emociones, me genera mucha rabia, en el fondo estoy en ese espacio en el que, ¿cuál es el que yo acompaño con más calma y con más paciencia, ¿verdad? Desde esas emociones que me están generando. Ya vamos a estar hablando de las emociones, pero en el fondo la invitación es a esa, porque en el fondo aquí la creencia sigue siendo este vínculo con la familia, que obvio y sabemos y sí o sí son el primer eje fundamental para el crecimiento del niño. Pero nosotras estamos en educación trabajando lo social. Un papá o una mamá no sabe que su hijo muerde, sobre todo si son hijos únicos. En mi casa no muerde. Aun cuando yo le esté haciendo como, quizás ni siquiera hago el ejercicio de la cosquillita y las mordiditas. ¿Por qué entonces mi hijo está mordiendo? Entonces, en lo social, el niño se comporta de una manera diferente. Y ahí, aun cuando nosotros realmente acompañemos a las familias, que efectivamente lo hacemos, el espacio social siempre va a ser distinto del espacio de la casa. Entonces, la invitación es a observar cuál es ese niño o esa niña que a mí me gatilla, que a mí me genera esas emociones, porque tú decías como a mí ese, como el niño que no quiere entrar, no me gatilla, me parece que lo acompaño, por supuesto que sí, pero dentro del equipo quizás hay alguien que sí esa creencia le genera, que sí algo le pasa con esa niña que no quiere entrar. Entonces, observemos, miremos, estemos atentas a lo que está sucediendo para poder observar cuáles son las interpretaciones y las creencias de nosotras y por lo tanto también de nuestros equipos. Gracias, Andrea, por compartirlo. Jennifer. Bueno, yo estaba pensando un poco desde la explicación que usted daba, eh, algo muy puntual. O sea, yo, por ejemplo, y el hecho de yo creer eso me bloquea y no me permite buscar soluciones, aunque yo tenga las herramientas, porque a lo mejor, claro, la emoción en ese momento es como de desesperación, como de ver, no entiendo qué es lo que está pasando, o que son situaciones que a veces surgen y que uno la descolocan, o que no conozco bien a ese niño o a esa niña. Entonces, a lo mejor sí tengo las herramientas, pero con todo esto además de mi emocionalidad del momento, yo como persona, cómo me encuentro en ese momento, también a lo mejor es como yo lo voy a tomar, y yo misma me boicoteo finalmente pensando en que no lo puedo solucionar. Entonces creo que es súper importante frente a situaciones mantener un poco la calma y como el foco, como ya, a ver, tranquila, busquemos qué puedo hacer, o buscar la ayuda de otro, de una educadora, de una compañera. Nosotros en el jardín, por ejemplo, tendemos a hacer eso, lo hemos conversado muchas veces. A veces no tengo por qué ser una persona que siempre esté bien para poder abordar una situación desafiante. A lo mejor no voy a estar bien todo el tiempo. Por lo tanto, yo necesito la ayuda de mi compañera en ese instante. Entonces, el acuerdo es, chiquillas, cuando no nos sintamos bien o no estemos como enfocada al 100% en esa situación, podemos afectar gravemente el bienestar de un niño. Por lo tanto, pido ayuda a mi compañera, no sé, reemplázame, salgo, tomo aire, busco otra forma, porque si no, lo puedo impactar.
Y lo otro que pensaba, desde esto del trabajo con la familia, yo discrepo bastante el tema de, sabe que su hijo está mordiendo, hable con él en la casa o que golpeó, no sé. Yo creo que, como muy bien usted dice, los comportamientos en el aula, en el jardín y en la casa son totalmente diferentes. Por lo tanto, creo que a lo mejor yo pudiera educar a esa familia, cómo lo hacemos en conjunto, pero no reclamar, porque finalmente quien está en el jardín soy yo y mi equipo, quien debo generar estrategias para abordar esa situación ahí. ¿Qué va a venir a hacer la mamá si la mamá no está en la sala trabajando con nosotros? Entonces creo que a veces, no sé, le restamos un poco de importancia a eso y cedemos la responsabilidad a los otros que no están en el aula. Eso pienso yo, por lo menos. Con mi equipo lo vemos de esa forma y tratamos de nosotros buscar soluciones y tratar de educar un poquito a la familia para que comprendan, porque si no conocen cómo trabajamos, no lo van a entender nunca. Entonces, a lo mejor ahí podemos generar una alianza bien buena, pero al tener una buena comunicación. Esa era mi reflexión, profesora. Gracias, Jennifer. Oye, y súper interesante porque efectivamente lo que decía la Jennifer es un poco lo que estamos como trabajando con las creencias. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con una persona que tiene como creencia el que pedir ayuda es debilidad? Que en el fondo, o sea, chiquillas, esto es, insisto, que es sin juicio. Y cuando yo digo sin juicio, no es tan fácil estar en el sin juicio. El cerebro juzga constantemente. Es alto, es flaco, es bonito, es feo, es chico, es gordo, es frío, caliente, lo que sea. Ustedes ayer cuando entraron juzgaron inmediatamente a esta persona que estaba al frente. Sí o sí, eso es lo que va a hacer, ¿ya? Y a medida que va pasando el tiempo, yo me doy permiso para poder entender, aprender, etcétera, o me doy permiso y digo como la profe dijo una palabra que me cargó, chao, no la pesco, en realidad no sabe nada. Cada una de ustedes está pensando cosas distintas según la interpretación que le dio a esta clase, según la interpretación que le da a lo que yo les estoy contando. Y eso excede de mi control, por supuesto, y en el fondo es importante que podamos saber que eso dentro de sus equipos de trabajo también está pasando. Hay una situación en particular, el niño que interrumpe constantemente, por ejemplo, y Ana en la sala lo vio de una manera, Pepita en la sala lo vio de otra manera, la mamá lo vio de otra manera, yo como directora lo veo de otra manera. Chiquillas, hay interpretaciones como personas hay en esta sala, como personas hay en este mundo. No hay una sola interpretación igual para todas, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo estoy observando esas creencias, también estoy observando cómo lo interpreto yo y me permito empatizar con el otro y que lo pueda entender de una manera diferente, ¿ya? Cada uno lo va a entender de una manera distinta. Por eso hablábamos de en la mesa no se habla de religión, de política ni de fútbol. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo aprendo a pensar distinto, a tolerar que el otro sienta o vea o lo vea diferente? Yo podría decir, ay, pero ¿cómo le ponís tanto color sin verdad pedir ayuda? Súper fácil. No, no para todos es tan fácil. Hay personas que creen o tienen esta creencia de que si yo no puedo sola, entonces soy débil, entonces soy mala, entonces no lo puedo hacer. Entonces quiere decir que, porque así me enseñaron, las emociones chiquillas tienen que ver con la biología, la biografía y la historia de cada una de nosotras. Y cada uno de nosotros tiene historias, biologías y biografías diferentes. Por eso son tan complejas o se parecen ser más complejas en los vínculos, en las relaciones con los niños, en las relaciones con los equipos, en las relaciones con las familias. Porque cada uno de nosotros funciona distinto e interpreta las cosas diferentes. Por eso la comunicación es tan importante, porque a través de la comunicación yo tengo esa posibilidad de ser lo más concreta posible o lo más clara posible. Y por eso esa comunicación también es tan importante hacia nosotras mismas, porque ese autodiálogo me está generando la emoción, me está generando la respuesta y me está generando el impacto en mi bienestar que tengo o no tengo. ¿Tengo presencia de bienestar o tengo ausencia de bienestar? Cualquiera de las dos es personal. Por supuesto, hay factores en el contexto que influyen. El colegio que está al lado del río no es lo mismo que el colegio que está en la ciudad. Hay factores que influyen. Hay factores que si yo estoy en un colegio de alta vulnerabilidad o si estoy en un colegio de no tan alta vulnerabilidad. Por supuesto que sí, pero el bienestar
es también personal. ¿Cómo yo impacto en este bienestar personal? Yo estoy constantemente rumiando las situaciones, voy en alerta, estoy rápidamente, no me dedico, no paro, no respiro, no me dedico a pensar o a darme cuenta de, no me dedico a cuestionar creencias, yo solo voy en este piloto automático o me doy una pausa y digo, en realidad la Sol tiene razón. Como que, no, yo ya estoy hablando en general, voy a hablarlo directamente con este curso, pero en realidad necesito darme esa pausa, en realidad necesito observar mi espacio educativo de una manera distinta. En verdad tengo hartas creencias con respecto al espacio educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Darnos una pausa consciente eh, es importante, es necesario y nos permite ser muchísimo más coherentes con lo que yo estoy hablando, con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy sintiendo. La información me da libertad, chiquillos. Si yo sigo en piloto automático, sigo, obvio, y está perfecto. Ser consciente igual es cansador. Sin embargo, me da la libertad de poder actuar con conciencia en mis vínculos, en mis equipos de trabajo, en la relación con las familias, en la comunicación que tengo, en los pensamientos que estoy teniendo, en las emociones que estoy sintiendo. Es absolutamente necesario para poder hacer estos cambios de los que estamos hablando. Si yo no hago ese ejercicio, el cambio se va a dar, y aquí les voy a mostrar, bueno, el cambio se va a dar y va a volver a empezar una y otra vez. Aquí hay otras de las creencias. Una familia cuestiona una decisión, está desautorizando mi trabajo, puede ser una creencia, eso me genera defensividad y estrés, una comunicación tensa sería como la respuesta, y en el bienestar, un desgaste emocional. No logro llegar a todo, creencia. Una buena educadora debería poder con todo, seguro, más de alguna vez nos dijimos eso, chiquillas, sí o sí. Culpa o autoexigencia son las emociones que probablemente nos van a generar y eso me va a llevar a tener sobrecarga y a no pedir ayuda y por lo tanto muy seguramente nos va a llevar a estas sensaciones de burnout que en español es como el estar quemado, como en el fondo ya me quemé, llegué hasta el límite, ¿verdad? Entonces, estas creencias van como siendo estos amplificadores emocionales, nos van llevando como a que la emoción sea mucho más grande. Me enganché, la situación es esta, pero yo le sumé A, le sumé B, le sumé C, le sumé D, le sumé varias situaciones que siempre ha sido así. En el pasado este niño también hacía lo mismo. En el pasado esta familia siempre lo... Tengo evidencia de que todos los hombres son iguales, me dice una amiga el otro día. Digo, ¿tienes realmente evidencias o efectivamente has tenido tú esas experiencias? No quiere decir que todos en el mundo sean de esa manera, ¿ya? Y estas creencias, como yo estoy teniendo evidencias de que todas las familias son iguales, tengo evidencias que todas las neurodivergencias son iguales, me va generando este amplificador de emociones, ¿ya? Voy teniendo más dificultad para pedir apoyo, voy teniendo estas respuestas en piloto automático en vez de estar consciente de lo que está sucediendo. Y si queremos cambiar, necesitamos saber qué es lo que vamos a revisar. No podemos revisar todo, no podemos observar todo a la vez, uno a la vez. Entonces, tenemos que ir ajustando esta estrategia, voy viendo esta práctica, funcionó, no funcionó, voy de nuevo. Ayer hablábamos del maternar, ¿verdad? Pero necesitamos observar qué es lo que va cuestionando esa práctica. De aquí, chiquillas, esto sale en el texto del que estábamos hablando. Hay un aprendizaje de circuito simple y circuito doble. Me voy a quedar aquí, no voy a alcanzar a pasar toda la PPT, pero creo que es súper importante que nos quedemos con este. En el circuito simple, lo que hace es que identifico el problema, voy a poner el trabajo con la familia, del que estamos hablando harto. Tomo acciones. En el fondo voy a mandar una comunicación semanal a la familia de, no sé, del buen trato. Obtengo resultados. Efectivamente, pasa un mes, una semana y los niños están teniendo mejor trato, las familias nos están reportando mejor trato. El problema es que la estrategia deja de ser eh, coherente o consistente en el tiempo porque una de las educadoras la verdad es que no está teniendo buen trato o una de las educadoras cree que en verdad ninguna familia va a pescar estas comunicaciones que estamos mandando. ¿Para qué nos desgastamos en mandar una comunicación semanal si en verdad nadie las lee?
creencia. Y se repite el ciclo una y otra vez. Aquí sale un ejemplo. Si los estudiantes están inquietos, refuerzo las normas o aumento el control. Baja el ruido, pero no me pregunto qué creo sobre el aprendizaje y el movimiento de o la autorregulación. Entonces vuelvo una y otra vez al mismo circuito, al mismo problema. Oye, no resultó, ¿viste que no resultó? Tengo evidencia que las familias no leen las comunicaciones. Me voy contando una historia que hace que avale lo que yo estoy creyendo o estoy pensando. Distinto es si yo identifico el problema, la familia, el buen trato en la familia o el buen trato como en los vínculos. Tomo acciones, implemento la misma acción, mando las comunicaciones, semanales, etcétera. Obtengo resultados. Efectivamente, los niños están volviendo, nos saludan en la mañana, los papás nos saludan en la mañana, estoy teniendo resultados. Cuestiono mis supuestos. ¿Todas estamos de acuerdo con que efectivamente mandar una comunicación va a ser efectiva? ¿Todas estamos de acuerdo con que lo que estamos haciendo realmente va a generar este impacto? ¿Que realmente vamos a tener acciones de amabilidad en la sala? ¿O en verdad hay alguien que no? Hay alguien que no, y efectivamente esto va a volver una y otra vez. Si es que estamos, y esto, por eso no es un esfuerzo individual, volvemos atrás, es un esfuerzo colectivo, chiquillas. Es un esfuerzo colectivo. No saco nada con yo estar como líder diciendo, chiquillas, que ustedes tienen que mandar esta y esta otra comunicación porque esto nos va a generar el buen trato. Porque si no, si yo tengo una que en verdad no cree, no quiere, no puede, efectivamente no lo va a hacer. No va a generar ese cambio del que estamos buscando. En cambio es distinto si todos lo construimos en conjunto. Oye, ¿qué creen ustedes que serviría para su nivel? ¿Creen que la comunicación servirá o creen que podríamos hacer, no sé, microcápsulas a través de WhatsApp, o que podríamos mandarles un video, o que, oye, tengo este texto, ¿lo leerán las familias o no? Cuando estamos haciendo acciones en conjunto, tenemos esta posibilidad de ir cambiando las creencias, de ir observando lo que pienso y, por supuesto, desde ahí ir viendo qué es lo que estoy sintiendo y cómo diseño esa respuesta. Aquí el estudiante, en el ejemplo, si los estudiantes están inquietos, además de ajustar la rutina, me pregunto, ¿creo que aprender solo ocurre en silencio? ¿Qué entiendo por atención, movimiento y autorregulación? Yo no voy a entrar ahí porque, chiquillo, eso da para mucho, pero en verdad, esa es una gran creencia. En párvulo no pasa tanto, ¿ya? No, en general, nosotros estamos súper acostumbradas a trabajar en grupos chicos, a que haya bulla, que haya material concreto. Yo trabajo harto con profe y siempre digo que parvularicemos la educación. Necesitamos que la educación para arriba también esté trabajando con material concreto, que esté trabajando con estos momentos de grupos y de actividades que no sean tan largas. Pareciera que de transición 2 como kinder a primero, es como que pasaran a otra dimensión, porque en el fondo estamos trabajando en este ejercicio en educación parvularia y después pasamos a primero y están todos así sentados en un pupitre mirando hacia adelante. Necesitamos hacerlo, ¿ya? Este ejemplo no aplica tanto a párvulo. Yo encuentro que nosotros no aprendemos en silencio, al contrario. Sin embargo, puede ser que tenga esas creencias, puede ser que yo quiera que los niños no se muevan. Oye, es que una sala que no se mueve, o sea, que se mueve mucho es porque está todo mal, porque está todo como en el fondo todo terrible. Y la verdad es que no es así, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy decidiendo? Son tres preguntas que son clave. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy decidiendo con estas dos? Cuando yo me hago esas preguntas, también tengo la posibilidad de observar este circuito simple o este circuito doble. ¿Ya? Entonces, chiquillas, quedan 7 minutitos. Quiero que me cuenten qué piensan, qué sienten. Era una clase bien intensa, igual como con respecto a las creencias. No es tan fácil como observarlas, no es tan fácil como mirarlas y cambiarlas, pero me gustaría escucharlas como qué están pensando en este momento, qué están sintiendo y qué están decidiendo con lo que alcanzamos a pasar de la clase. No, nos quedó solo de lo de los valores, no nos quedó tanto, pero en el fondo no la alcanzamos a pasar entera. ¿Alguien que nos quiera contar? Si no, les voy a dejar. Yo, profe, ya voy a hacer, Denle nomás. porque
me voy a tirar a la piscina. No, yo creo Dele que nomás. estamos llenos de creencias, po, porque estaba pensando que nosotros no tan solo creemos de lo que aprendemos, ¿cierto? Con este conocimiento que nosotros adquirimos cuando vamos a la universidad, o de nuestras creencias que adquirimos cuando estamos en nuestra experiencia laboral. Porque tal como usted decía, nosotros vamos, ¿cierto? Eh, Teniendo variadas experiencias a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pero también pesan las creencias que podemos tener incluso de nuestra crianza. Y uno lo puede ver, porque uno lo hace a veces, uno repite patrones como los que hizo la mamá de uno, la abuela de uno, en el caso mío mi abuela, yo me crié con ella. Entonces uno se ve repitiendo a veces las mismas cosas o creyendo que su estilo de crianza quizá fue muy acertada. Entonces, al ser nosotros creer que quizás fue la acertada, tratamos de repetir lo mismo. Lo mismo ocurre con nuestra vida profesional. Estamos llenos de creencias y a veces pensamos malmente, no positivamente, sino que negativamente pensamos que lo estamos haciendo espectacular, po, que nuestra creencia es la que sirve y es la validada. Y a veces no es así, po, no es así, porque lo que pasa es que trabajamos con diversidad de equipo, diversidad de niños, y tenemos que observar, tenemos que indagar, tenemos que relacionarnos con los demás profesionales que nos pueden entregar mucha información acerca de lo que nosotros quizás desconocemos, porque nosotros nunca terminamos de aprender, esa es la verdad de las cosas. Nunca terminamos de aprender y en educación eso es, pero hay que tenerlo marcado a fuego, porque la educación es dinámica, va cambiando, las generaciones de niños, los niños con los que yo trabajé hace 15 años atrás no son los mismos de ahora en lo absoluto, ¿me entiendes? Entonces, todo va evolucionando y uno Ujú. tiene que ir actualizándose y retroalimentándose de otros profesionales que te pueden aportar bastante estrategia y a veces hay colegas que incluso quizás ni siquiera tienen tanto conocimiento teórico de tantos cursos, pero que tienen unas estrategias que son particulares Mucho o oficio, habilidades, claro, exacto, y habilidades que otro no tiene y que de verdad uno va tal cual. aprendiendo mucho de ellos. Ajá. Oye, Eso, Andrea, profesor. y muchas gracias también por tirarte a la piscina y hablar. Y también ahí estaba leyendo las chiquillas en el chat. Ya les voy a dar la palabra a Jennifer y Vale, no me quiero pasar tampoco tanto de los minutos, pero quizás nosotros sí también lo estamos haciendo bien y obvio y buenísimo, solo que la otra también, o sea, la otra persona también desde su realidad lo puede estar haciendo lo mejor posible con las herramientas que tiene. Y esa es la observación o Exacto. como la mirada que las quiero invitar a tener hoy día, que en el fondo también tiene mucho que ver con la empatía. Muchas gracias, Andrea. Jennifer, Sí, mire, solamente mencionar que, bueno, me gustó mucho el tema y por otra parte, siento que esto me viene a confirmar la responsabilidad tan grande que tenemos de dirigir equipos y comunidades, porque nuestras creencias se traspasan completamente y esto puede marcar la línea de cómo vive un equipo educativo día a día, o sea, cómo soy yo, con mis principios, con mis valores, con mis creencias, yo se los traspaso porque siento que son buenos. Entonces, me hace pensar en lo importante que es que mi equipo sepa esto mismo que estamos aprendiendo nosotros. Entonces estaba pensando en eso, en cómo generar una reunión, un taller, algo lúdico, no sé, para que podamos reflexionar al respecto de cómo esto impacta en la comunidad educativa y la gran responsabilidad que tenemos con nuestros niños. Eso, gracias. tal cual. Gracias, Jennifer. Valesca. Y profesora, miren, me encantó la clase, de verdad, me encantó la clase de hoy día, porque me llevó a reflexionar que el cuestionarme, el observarme, usted dijo, hay que observarse, muchas veces nosotros no nos detenemos a eso, estamos Ah, con esta máquina, hacemos, y no nos detenemos a observar o no nos detenemos a auto mirarnos nosotras, y el circuito doble que decía aquí, yo miraba que nosotros hacemos solo el circuito simple, que nos quedamos con el problema, tomamos acciones, objetivo y resultado, pero no nos sentamos a cuestionarnos si efectivamente cómo me sentí, cómo lo hice, si mis creencias estuvieron por sobre la otra. Entonces hoy día creo que me hizo mucho sentido
que tenemos que sentarnos a observarnos, a mirarnos y cómo trabajar con los otros, cómo hacer este cambio, Ujú. como decía Jenny, de generar con las comunidades, con los adultos que trabajamos, que es un gran desafío el día de Súper, hoy día, es un tal gran cual, desafío. tal cual. Así que me quedo con Gracias, Vale. un gran desafío hoy día de poder ver cómo esto lo llevo a mi jardín, a trabajarlo con el equipo. También me estaba preguntando cómo hacerlo, igual que la Jenny. No vamos a tener las respuestas ahora todavía, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando también en ese camino. Muchas gracias, Vale. Vivian. Lo mío es una reflexión cortita. Yo a veces pienso que las creencias tienen que ver con el miedo que uno tiene, con el miedo de fallar, de mostrarse, sobre todo si estás en una posición de liderazgo, de mostrarte débil. Y muchas veces uno como líder tiene que ser como ese salmón o como cuando están en época de desove y que tienen que nadar contra la corriente y hasta el llegar al lugar de destino y luchar contra el que te dice, ay, estáis estudiando de nuevo, pero ¿qué le pasa? ¿Te buscáis más pega sola? Oh, Me pero lo has si dicho tú tal vez. sí, es verdad. Entonces, uno es como que siempre nada contra la corriente. Y entonces yo creo que es la manera, también las creencias tienen que ver con la manera en que yo enfrento Ujú. como son los desafíos. Chuta, cuando usted decía adelante, ¿cómo enfrentas tú que llega un niño con necesidad educativa especial? Chuta, o sea, soy yo que tengo que estar, o sea, full, para él, pues estar 100% para él, buscar información, pucha, tiene que ser un aliento para que uno se movilice en esto de la educación. No te podéis quedar estática si la educación es dinámica. Fluida, Entonces, obvio, obvio. en ese mismo sentido, yo pienso que las creencias tienen que ver con el miedo que nos invade a todos y el miedo del entorno también, pues. Uno no flaquear, no mostrarse débil y nadar contra la corriente. Yo pienso que ese es el gran desafío que tenemos hoy día. Y por eso estamos donde Excelente, estamos, porque estamos en esto. obvio. Y vamos a estar también hablando de esas emociones, ¿verdad? Y vamos a estar hablando también de la ansiedad, del miedo, etcétera. También salía en el video. Voy a leer gracias, Vivian. Voy a leer la Daniela Burdiles que dice: las creencias pueden crear realidades, es lo mismo que las expectativas que tenemos influyen mucho en cómo se dan los procesos en el jardín. Y me pareció una clase muy interesante que nos invita a remirar nuestras creencias desde lo profesional, personal, etcétera, y desde ahí revalido lo importante que es estar en constante aprendizaje. Era un poco lo que nos decía también la Vivian y que creo que es sumamente importante también de poder parar y darnos ese espacio, esa pausa. Chiquillas, les dejé esta pregunta: ¿qué creencias de tu comunidad educativa crees que hoy dificulta el bienestar o el aprendizaje integral? Y la próxima semana les quiero contar que no, vamos a partir con el ejercicio de esta clase, ¿ya? Que tiene que ver, no alcanzamos a pasar los valores, entonces ese punto lo vamos a dejar stand-by. Yo después le voy a pasar la parte de los valores. Pero que es son 5 puntos o 4 puntos. El punto de los valores lo dejamos stand-by o lo decimos desde lo que nosotros creemos que podría ser. Bueno, vamos a partir en la clase con eso y después entro yo. No voy a partir yo, va a partir la Silvia y va a partir una chica que se llama Estefanía del Mas. Ella se va a presentar y yo después llego para poder retomar la clase. Yo llego 5:15 a la clase, por lo tanto vamos a partir con ese trabajo que vamos a tener en conjunto. Bueno, se los quiero anticipar para que ustedes sepan y después seguimos con el resto de la clase que va a estar muy entretenido y muy interesante también porque vamos a ir cuestionando estas creencias de las que estamos hablando. Así es que tengan un buen fin de semana, nos vemos el otro martes y a cuestionar esas creencias de la comunidad educativa. Un abrazo y un beso. Chao, chao, descansen, que Chao, tengan chao. buen fin de semana.